plática, mi compañera habló de lo que es el diagnóstico y el manejo del infarto cerebral en general agudo, pero pues como vieron las estadísticas pues no son nada favorables, ¿sí? Por lo que después de que se da el manejo agudo y el diagnóstico de un infarto cerebral, pues hay que dar un manejo, lo inicial en un infarto agudo pues es producir una terapia de repercusión aguda en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Para pues preservar la funcionalidad y evitar mortalidad, ¿sí? Pero sabemos que no se logra en todos los pacientes por múltiples variables, ¿no? Que no son candidatos a esta terapia que es ideal hasta que no respondan a ella, ¿no? Y pues como siempre, la mejor medicina que podríamos nosotros ejercer pues es la medicina preventiva, ¿no? Evitar que el paciente se enferme, pero una vez que se enfermó pues también es importante entrar en prevención secundaria y evitar que el paciente recurra. Hablando específicamente de infarto cerebral, pues es importante para nosotros, cuando hacemos el diagnóstico de infarto cerebral, determinar la etiología, ¿sí? Porque el tratamiento de la prevención secundaria va enfocada a evitar la recurrencia de un nuevo evento y el tratamiento se diseña en función del tipo de infarto cerebral, ¿no? De la etiología. Y enfocarnos en... Ya se ha estudiado que si seguimos las guías clínicas de prevención secundaria, una vez que tenemos el diagnóstico etiológico y logramos todas nuestras metas que las guías clínicas nos indican, se puede prevenir hasta un 80% la recurrencia de un nuevo infarto. Obviamente no logramos esto porque pues el paciente deja el tratamiento o no hacemos el diagnóstico apropiado y estamos dando una terapéutica distinta, o simplemente no llegamos a las metas que debemos de llegar, ¿no? Entonces, primero, cuando sucede un infarto cerebral, la mayoría de las veces pues, es muy estereotipado el patrón, ¿no? O sea, un paciente que tiene un déficit neurológico agudo, es vascular hasta no demostrar lo contrario, y pues vemos que trae una serie de factores de riesgo, ¿no? Es diabético, es hipertenso, es obeso, sedentario, tabaquismo, dislipidemia, alteraciones cardíacas, fibrilación auricular, valvulopatías, etc., ¿no? Entonces, nuestro enfoque en prevención secundaria, ¿qué va a ser? Pues tratar de seguir controlando todos estos factores de riesgo modificables y dar una terapia de prevención secundaria acorde al diagnóstico, ¿no? Entonces, básicamente es lo que vamos a hablar. Okay. Entonces, para hablar un poquito de epidemiología, pues sabemos que la enfermedad vascular cerebral es un verdadero problema de salud pública, ¿no? O sea, aún en países desarrollados, sí, que pues, culminan en un alto costo y pérdida social, ¿no? Y la más frecuente del evento vascular cerebral pues es el infarto cerebral de origen isquémico, ¿no? Entonces lo más importante va a ser identificar todos estos factores que de alguna manera son los que nos propiciaron el evento inicial y tratar de, porque estos mismos nos predisponen a un segundo evento, ¿no? Entonces, se dan cuenta, en Estados Unidos y en México pues es la tercera causa de muerte, ¿no? Hay estudios epidemiológicos en México por medio de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, donde dice que aproximadamente hay 232 casos por 100.000 habitantes de casos nuevos de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Si nos vamos un poquito a lo que es la enfermedad vascular cerebral, después de un evento vascular hay una serie de consecuencias que repercuten en la actividad diaria del paciente, ¿no? De tal manera que es la segunda causa de demencia, después de la demencia degenerativa o enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular es la segunda causa, ¿no? Esa es la principal causa de discapacidad y hospitalización en adultos, ¿sí? Y pues obviamente esto, aparte que el paciente pierde su capacidad de funcionar, pues requiere de terceros que lo atiendan. Entonces también las personas que lo atienden pues dejan de trabajar y se pierde, incrementa los costos, ¿no? Entonces definimos nosotros un evento vascular cerebral, es un síndrome clínico neurológico caracterizado por síntomas focales. Todo déficit neurológico focal súbito es vascular hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Puede haber otras cosas, pero es la premisa que tenemos que tener en cuenta porque en función de eso vamos a actuar, ¿no? Después del manejo agudo, ¿sí? Y hay algunas definiciones. Antes, cuando no se tenía la imagen, decíamos hay que esperar
24 horas, es transitorio si se resuelve, y si con déficit neurológico, pues es un infarto o un... Finalmente ahora sabemos que es transitorio si los síntomas se resuelven en menos de 1 hora y no hay lesión por imagen, ¿no? No es ahora que tenemos muchas modalidades de imagen para determinar si hay lesión o no. Entonces, esta lesión isquémica puede ser permanente, un infarto establecido, puede ser transitorio, como este que les mencioné, ¿no? Hablando un poquito de la clasificación, o sea, cuando un paciente llega con estos síntomas que les mencioné, clínicamente nosotros no podemos saber si es isquémico o hemorrágico. Podemos predecirlo por algunos datos, ¿no? Mayor deterioro neurológico, forma de inicio y factor de riesgo, pero no sabemos hasta que vemos la imagen. De hecho, no podemos iniciar un manejo enfocado a si es isquémico o hemorrágico hasta que no tengamos imágenes. Se puede estabilizar y hacer el ABCDE y todo lo que exista, pero no podemos dar un manejo hasta no tener la imagen, ¿no? Entonces, esas son estadísticas mexicanas, ¿no? Que están acorde a nivel mundial, ¿no? La causa más frecuente de enfermedad vascular cerebral sigue siendo la isquémica, la hemorrágica con menos frecuencia, y la trombosis venosa un 5%, ¿no? De la isquémica, pues está el infarto cerebral, el 80%, ¿sí? Y la isquemia cerebral transitoria, el 20%, que finalmente esta presagia un infarto cerebral si no hacemos las medidas de prevención secundaria que son establecidas. Cuando hablamos de medidas de prevención secundaria nos referimos a un paciente que hace síntomas y se resuelve con una isquemia cerebral transitoria, o un paciente que hace un infarto definido, ¿no? Una vez que el paciente hace el infarto, siempre tenemos que clasificarlo, encajonarlo en una de estas 5 categorías. Es una aterosclerosis de grandes vasos, es una aterosclerosis de pequeños vasos, es de etiología cardioembólica, o tiene otras causas, algunas vasculopatías no ateroscleróticas, poco frecuentes, como estados hipercoagulables primarios o secundarios, ¿no? Síndrome antifosfolípidos, disección arterial, etcétera, ¿no? Enfermedades de células falciformes que tienen un tratamiento distinto, indeterminado, que a veces tenemos más de 2 causas y no sabemos a dónde colocarlo, ¿no? Entonces, nada más para que nos quede claro, siempre la causa, siempre tratar de ver si es aterosclerosis de grandes o pequeños vasos, si es cardioembólico, si es criptogénico o causa desconocida, o otra causa identificada como cosas raras que requieren un tratamiento distinto. Aterosclerosis de grandes vasos, cardioembólico, enfermedad de pequeño vaso, no sabemos, tenemos más de 2 causas, pero no nos definimos por una, ¿no? Entonces, hablando un poquito de la etiología del EBC, esta clasificación es para fines de investigación y poder clasificar a nuestros pacientes a la terapéutica adecuada, pero desde el punto de vista fisiopatológico sabemos que los infartos cerebrales se producen por 3 mecanismos, ¿sí? Uno, hay una trombosis, o sea, se ocluyó un vaso in situ, ¿no? Una trombosis arterial causada por un coágulo, un tramo en la arteria, ¿no? Y generalmente es por aterosclerosis, o es embólico, cardioembólico, una fibrilación auricular, una válvula protésica, o el paciente tiene placas de ateroma en la aorta, en el arco aórtico, y de ahí puede embolizar arteria a arteria, o la misma aterosclerosis carotídea puede dar un émbolo distal, o pacientes que por alguna razón hacen hipoperfusión, ¿sí? Hipoperfusión sistémica, pacientes que ya tienen muchas veces aterosclerosis carotídea y la hipotensión hace que haga infartos por hipoperfusión, ¿no? O pacientes que hacen encefalopatía anoxisquémica. Pero esto es acorde al mecanismo fisiopatológico, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que nos orientan hacia un lado o hacia otro, ¿no? O sea, por ejemplo, un infarto por trombosis versus embolia, pues generalmente se dan más en la noche. No es una regla, siempre hay excepciones a la regla, pero generalmente los trombóticos dan más por la noche, o el wake up que dicen los pacientes que despertaron con los síntomas, ¿no? Y viene con el déficit neurológico focal, ¿sí? Generalmente no refiere síntomas previos, a excepción que tenga isquemia cerebral transitoria previamente, ¿no? El embólico es más súbito, o sea, los síntomas son de instalación brusca, generalmente asociados a la actividad en el transcurso del día, en cuestión de segundos, ¿no? Y tenemos factores de riesgo que mencionó la doctora, algunos que podemos modificar y otros que no, ¿sí? Los modificables, hipertensión, diabetes, vamos a ir hablando de uno por uno ahorita más adelante, fibrilación auricular, enfermedad carotídea por aterosclerosis, alteraciones en triglicéridos, colesterol, el hábito tabáquico, alcoholismo intenso, obesidad, sedentarismo,
el manejo, el estrés psicosocial es la 10ª causa actualmente ya se incluyó dentro de los factores de riesgo modificables, ¿no? El estrés psicosocial es un factor de riesgo cardiovascular. Y por ahí hay otro factor de riesgo que se está incluyendo, que hemos visto que hay muchas alteraciones metabólicas en hemodinamia, hipertensión, que es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, hay muchos factores de riesgo y otros que pues, no podemos modificar, ¿no? Pero hay que tenerlos en cuenta porque pues, esto nos predice qué pacientes tienen más riesgo de hacer recurrencias después de un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, el trombótico, ¿sí? Ya habíamos mencionado, formación de un trombo a nivel arterial, y tenemos cuando involucra los grandes vasos a nivel extracraneal, las carótidas, las vertebrales, o a nivel intracraneal, ¿no? La basilar, la cerebral media, la carótida intracraneal, la cerebral anterior, ¿sí? Y enfermedad de pequeño vaso que involucra ramos perforantes de estas mismas arterias, ¿no? Desde la vertebral hasta la basilar, la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? Entonces, pues hay que identificarlo porque tienen un pronóstico y un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, enfermedad de grandes vasos podemos tener a nivel intracraneal o a nivel extracraneal, ¿no? Y también tiene implicación terapéutica porque cuando tengo una aterosclerosis de grandes vasos a nivel extracraneal con una estenosis crítica, el tratamiento pudiera beneficiarse de endarterectomía o stent, ¿no? Pero si es intracraneal, aunque anden colocando stent, no ha demostrado que sea mejor que el tratamiento médico. Entonces sí es importante que vayamos definiendo la etiología, la topografía, la extensión, la localización, ¿no? Obviamente, enfermedad de grandes vasos son pacientes que traen muchos de los factores de riesgo que ya comentamos, ¿no? La forma de presentación, generalmente los déficits neurológicos fluctúan. Por ejemplo, un paciente con fuerza normal la pierde, la recupera, se estabiliza, la vuelve a perder y mejora, está fluctuando en un solo día, ¿no? Eso es, desde el punto de vista clínico, nos puede orientar a que el paciente pueda tener un cuadro de estos, ¿no? El síndrome clínico va a depender de dónde se localice. Si se obstruyó la arteria central de la retina, pues nos va a dar una ceguera monocular, ¿no? Si se infartó la arteria cerebral media del lado izquierdo, pues nos va a dar trastornos del lenguaje y hemiplegia o hemiparesia del lado derecho, ¿no? Si es el sistema vertebrovascular, podemos tener sintomatología, síndromes alternos del tallo, ¿sí? Afección de nervios craneales de un lado y alteración sensitiva o motora del otro lado, hemianopsia, mareos, diplopia, etcétera, ¿no? Entonces, la manifestación, siempre es posible que nosotros tengamos un diagnóstico topográfico con los puros síntomas, ¿no? Que vamos a corroborar con la imagen. Yo siempre les digo, o sea, el infarto cerebral, el diagnóstico es clínico. La imagen me va a servir para esto: descartar que no haya sangrado y ver si el paciente está en ventana para ofrecerle terapia de reperfusión aguda, porque es que le hago una tomografía y no veo nada, pues no tiene infarto o no estoy seguro. Si tiene el déficit súbito agudo focal, ¿sí? Que localiza un territorio vascular, sin infarto, qué bueno que no haya cambios en la tomografía, si no tengo resonancia, porque si no hay cambios en la tomografía en isquémico, se va a beneficiar mejor de la terapia de reperfusión aguda, ¿no? Los cambios, cuando hay cambios tempranos, tampoco puedo ofrecerle mucho y necesito estudio de imagen más funcional para ver si hay tejido viable, ¿no? Entonces, acuérdense que el diagnóstico es clínico, ¿no? Enfermedad de pequeños vasos también es aterosclerosis, pero afecta a los ramos perforantes, las arterias penetrantes de los grandes vasos, ¿sí? Y pues generalmente el síndrome clínico de ellas, bueno, la fisiopatología es lipohialinosis y degeneración fibrinoide, también son pacientes hipertensos o diabéticos, ¿no? A veces el ateroma está al inicio de la arteria, o a veces más distal, ¿sí? También el envejecimiento es un factor de riesgo, y el síndrome clínico es muy estereotipado, ¿no? Nos hace disartria, mano torpe, un síndrome hemisensitivo, ¿sí? No, algún síndrome alterno del tallo, o sea, no nos da alteraciones corticales y nos da síndromes clínicos muy específicos, ¿no? Entonces, en imagen, pues son lesiones que miden menos de 15 milímetros, enfermedad de pequeño vaso, ¿no? El evento embólico, pues, como lo había mencionado, ¿no? Principalmente ver si no es cardioembólico, porque si es cardioembólico, pues el tratamiento va a ser anticoagulación, ¿no? Pero aún en el embólico podemos tener embolismo de arteria a arteria, pues el manejo va a ir más enfocado a la aterosclerosis como tal, ¿no? Entonces hay que hacer los estudios apropiados para ver si no hay una placa de ateroma en la aorta,
¿sí? O el paciente tiene alguna patología estructural en el corazón, o estudios del ritmo cardíaco, ver que tenga una fibrilación auricular, ¿no? El inicio abrupto, déficit máximo desde el inicio, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, generalmente hay que ver, ya hay, incluso podemos clasificar las cardiopatías de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Pues una fibrilación auricular es de alto riesgo, una válvula protésica aórtica es de alto riesgo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una fracción de expulsión menor del 30%, pues es de alto riesgo, ¿no? Y así vamos definiendo un paciente que tiene un infarto anterior extenso, que hace movilidad en la pared anterior del ventrículo izquierdo, pues también va a tener alto riesgo embólico, ¿no? Pero si tenemos un paciente que hizo un evento y tiene un foramen oval sin aneurisma en el septo interauricular, pues es un embolismo paradójico, a lo mejor tiene una trombosis venosa y hay que buscar más estados hipercoagulables. Realmente el 25% de la población tiene un foramen oval permeable, no todos se andan cerrando, los que se cierran en realidad son pocos, ¿no? Es una conducta que hemos ido desechando porque hemos visto que a lo mejor es una vía, si el paciente hace un émbolo venoso y por ahí se vaya y hace un embolismo paradójico, pero no se está produciendo el émbolo ahí en el foramen oval, ¿no? Salvo ciertas excepciones, que haya un chunte derecha-izquierda alto, o que haya aneurismas interauriculares, ¿sí? O que el foramen sea muy grande, ¿no? Pero generalmente forámenes ovales pequeños encontramos frecuentemente, ¿no? Generalmente, como no hay aterosclerosis en estos pacientes, hablando del cardioembólico, pues viene el déficit y el paciente no le da tiempo de colateralidad, entonces el déficit es súbito, a diferencia del aterotrombótico, que el paciente va formando aterosclerosis, ¿sí? Ya que llega a un 60% de obstrucción de una arteria grande, carótida, en ese punto de corte donde la hemodinamia cerebral cambia, ¿sí? Entonces al cambiar esa hemodinamia empieza a formar colateralidad y a veces aunque se tapa el vaso vemos pacientes que nos infartan, ¿no? O hacen los síntomas fluctuantes. Esa es la razón por la que fluctúan más, porque tienen más colateralidad. Los embólicos no, o sea, no da tiempo de formar colateralidad, ¿no? Entonces la localización pues, puede ser variable, incluso puede involucrar varios territorios, ¿no? No solo uno. Y bueno, algunos nada más como vemos el mecanismo de presentación y la lesión muy cortical y que no vemos aterosclerosis, pensamos que es cardioembólico aunque no tengamos una causa de alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso es rollo. Ahora, lo más importante para nosotros es poder llegar a ese 80% de prevención de recurrencia de un infarto cerebral o de un paciente que tuvo una isquemia cerebral transitoria, ¿no? La prevención primaria, pues son todos esos factores de riesgo que mencionamos, que tenemos que cumplir metas. A lo mejor en prevención primaria pues nos dicen, ¿no? Tienes que hacer ejercicio, tienes que bajar de peso, tu dieta, pero no hay metas establecidas, ¿no? Y en prevención secundaria estos mismos factores de riesgo sí tenemos que cumplir metas establecidas de hipertensión, de niveles de glucosa, de todo, ¿no? Entonces la prevención secundaria pues es tratar de prevenir que vuelva a recurrir este evento, ¿sí? Y básicamente, la verdad es muy sencillo, no es complicado, ¿sí? Cambios en el estilo de vida, si son saludables, pues los cambiamos, ¿no? Si me va a ayudar, ¿por qué no los cambio? Si hago otras cosas que yo considero que son benéficas, si son, ¿por qué no dejar de fumar? ¿O por qué no dejar de embriagarme, no? Hipertensión, pues un tratamiento para la misma. Para lipidemia, si tengo una fibrilación auricular, pues hay que tratarla. Si tengo una estenosis carotidia y es significativa, pues veo si es candidato a terapia médica o intervencionista, ¿no? Si tiene un RC previo o TIA previa, pues ya el paciente ya tiene todos los factores de riesgo. O sea, para que haya sucedido esto, ya tiene muchos factores de riesgo que nada más hay que modificarlos, ¿no? De tal manera que si empezamos por el tabaco, si se dan cuenta, o sea, el 30% de la población de 18 a 65 años fuma, ¿no? Y hablamos de un consumo alto de tabaco, más en hombres que en mujeres, que habrá que cuestionarlo. Yo cada vez veo más mujeres que fuman, más mujeres que toman, más mujeres que hacen estilos de vida igual que los hombres, ¿no? Entonces, esa es la paradoja de algunas cosas, ¿no? Entonces, y lo peor de todo, que cuando ustedes fuman, no nada más se afectan a ustedes, las personas que fuman, están afectando a las personas que están alrededor, ¿no? Ya se ha demostrado que se impregnan algunas sustancias en la ropa o en las paredes de la casa y eso libera sustancias que finalmente son deleterias para quien está ahí, no nada más para el que. Si nada más fuera para el que
fuma, pues bueno, pues él lo quiere, ¿no? El que por su gusto quiere, pues bueno, ¿no? Entonces, para no decir otra cosa. Entonces, si alguien tuvo una isquemia cerebral transitoria o un evento vascular cerebral, no debe reducir el hábito tabáquico, debe suspenderlo. O sea, eso de que, oye, bájale, no debes de fumar. ¿Sí? Yo soy más estricto. Oye, doctor, ¿puedo fumar? ¿Fumas? O sea, irónicamente, o sea, ¿por qué fuma, no? Pero bueno, no debe fumar, ¿no? Y si es difícil dejar por la adicción que esto ya generó, pues hay que ayudar, hay apoyo psicológico, apoyo farmacológico y una serie de medidas pues, que nos van a ayudar a suspenderlo, ¿no? El alcoholismo, pues igual, ¿no? En México el 72% de los hombres, 40% de las mujeres, ¿no? Que ya se está igualando, ¿sí? Más cerveza que otros productos destilados. Pues después de un evento previo, vuelvo a lo mismo, hay que eliminar el consumo intenso de alcohol o cumplir esta meta, que se tome 1 o 2 copas al día, ¿sí? Si el paciente no toma, no le voy a decir que se las tome porque le voy a propiciar algo, ¿no? Pero si ya toma, al menos que llegue a esta meta, ¿no? Pero si no toma, persíguete así, no pasa nada, ¿ok? La dieta, ¿no? Pues generalmente después de un evento vascular cerebral, pues se recomienda que sigamos una dieta más mediterránea, ¿no? Más frutas, más vegetales, menos carnes rojas, más aves, granos enteros, más mediterránea, ¿no? Y pues obviamente reducir el consumo de calorías, de grasas insaturadas, ¿sí? Y de las grasas trans, ¿no? Que están de moda ahorita, todos los alimentos de uso industrial, ¿no? Se recomienda que la cantidad de sodio sea entre 2 y 2.5 gramos, ¿no? Entonces no se recomienda ningún suplemento. Doctor, estoy muy cansado, ¿puedo tomar algunas vitaminas? Bueno, no se recomienda ningún tipo de suplemento, ¿no? Realmente no hay evidencia de que se beneficie, ¿no? Control de peso, pues en México es sorprendente cuando, o sea, 69%, aquí dice 70% porque es alrededor de, pero el 69% de los hombres tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, ¿no? La combinación de ellos, o sea, es muy alto, es alarmante, ¿no? Las mujeres más frecuente que los hombres y obviamente esto pues, nos afecta más cuando es la obesidad centrípeta o abdominal, ¿no? Cuando es todo el cuerpo, pues tiene menos riesgo, ¿no? Y de hecho todos los pacientes que tienen un evento, que han tenido un evento, hasta el 44% tienen antecedente de obesidad, ¿no? Entonces se recomienda la detección por medio del índice de masa corporal, mantenerlo por abajo de 25, ¿sí? Idealmente, y esto pues obviamente también nos va a ayudar a mejorar los lípidos y a mejorar la presión y control del azúcar, o sea, lleva implícito otros beneficios, ¿no? Entonces, este es el índice de masa corporal que hay que mantener, menos de 25 por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado, y la medición de la cintura en los hombres debe ser menos de 102 y menos de 88 en las mujeres, ¿no? La actividad física hay que fomentarla, ya con metas establecidas, o sea, que al menos el paciente haga actividad física moderada o intensa, que incluya 40 minutos diarios, al menos 4 días a la semana, ¿no? Si el paciente tiene una discapacidad funcional por el evento previo, se recomienda que sea bajo cuidado de un rehabilitador, ¿no? Para que no se vaya a lastimar. Y intensidad moderada, pues que logre incrementar su frecuencia cardíaca, producir sudoración, ¿sí? O trotar, ¿no? Pacientes que quieren hacerlo más intenso, ¿no? Entonces, el 50-60% de los pacientes, lo que les decía ahorita, esto no está contemplado como un factor de riesgo inicial, se está complementando ahora. ¿Por qué? Porque ya sabemos que durante los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, aparte de la hipoxemia que hacen durante la noche por la apnea, el ronquido y todo eso, hay cambios en la presión arterial, ¿no? Hacen picos de hipertensión. Son pacientes que tienen más elevado el colesterol LDL, menos HDL, y además más riesgo de un síndrome metabólico en general. Entonces, la mitad de los pacientes tienen este síndrome, ¿no? Y después del evento vascular cerebral se puede incrementar
dependiendo del déficit neurológico que haya quedado, más se afecta si le da datos de disfunción vulvar, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio apropiado, y si tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado a severo, o sea, un índice de apnea mayor de 15, moderado de 15 a 30, y más de 30 severo en una polisomnografía o en una poligrafía ambulatoria en casa, hay que tratar este factor de riesgo, ¿no? La hipertensión pues es la principal que nos causa en enfermedad de pequeño vaso y aterosclerosis de grandes vasos, ¿no? Vean las cifras alarmantes, ¿no? Entonces, una vez que el paciente tiene diagnóstico de hipertensión, pues debe seguir con su tratamiento, pero no va a seguir el tratamiento, cumplir ciertas metas, o sea, que su presión arterial no esté por arriba de 140/90. Y si es diabético, somos más estrictos, que no esté por arriba de 130/80, ¿no? Entonces vamos viendo en función del perfil de nuestro paciente, ¿no? Lo que se recomienda, pues generalmente los antihipertensivos que recomiendan son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina 2, ¿no? Asociado a un diurético tiacídico, a las dosis que pues, el paciente tolere y que logre controlar la presión. Obviamente esto se debe individualizar. Si el paciente tiene trastornos del ritmo cardíaco y necesita un beta-bloqueador o algo, pues a lo mejor será nuestra mejor opción, ¿no? Pero en general esto es lo ideal, ¿no? Entonces, obviamente la diabetes, casi la mitad de los pacientes con EBC tienen diabetes, ¿no? Y más de la mitad están descontrolados durante el evento. Entonces, además de ser un factor de riesgo para recurrencia, es un factor de riesgo para mal pronóstico después de que hace un EBC o un desenlace final peor, ¿no? Independientemente de que le ofrezcas terapia de repercusión aguda o no. Entonces, sigue siendo mayor en mujeres. Hay que hacer pruebas para detectar si el paciente tiene diabetes o tiene alteración de la glucosa en ayuno, ¿no? O tiene intolerancia a la glucosa o tiene algún síndrome metabólico. Ahí sí pues, se recomienda que sigamos los criterios de la ADA para el manejo y el mejor control de la diabetes. Ahí generalmente nosotros no nos metemos mucho en esa situación de qué medicamentos, ¿no? Pero sí hay que canalizarlo con el endocrinólogo o el internista, ¿no? Para que haga eso, ¿no? Lo mismo se ha visto que la reducción del colesterol de baja densidad hay que mantenerlo por abajo de 100 por lo menos, ¿no? Si está por arriba de 100, y si el paciente tiene aterosclerosis de grandes o pequeños vasos, aunque esté menos de 100 hay que dar estatinas a dosis altas, porque las estatinas, además de bajar el colesterol LDL, pues tienen efecto pleiotrófico, ¿no? Sobre el vaso, el endotelio, ¿no? Y nos ayudan a estabilizar las placas de ateroma, nos ayudan a tiene muchos efectos pleiotróficos, incrementa los receptores de óxido nítrico sintetasa y dilata un poquito más el vaso. Por eso lo usamos en hemorragia subarachnoidea para prevenir vasoespasmo. Entonces tiene muchos efectos pleiotróficos benéficos sobre el vaso. Entonces, pues generalmente la estrategia va a depender del tipo de EBC, de los factores de riesgo, ¿sí? Y es amplia, ¿no? Pero empecemos por cambiar los estilos de vida, ¿no? Empecemos en identificar los factores de riesgo y empezar a cumplir las metas que mencionamos y dar una terapia antiagregante o anticoagulante o intervencionista si el paciente requiere revascularización, ¿no? Entonces, para reducir lo que les comentaba, ¿no? O sea, si hacemos todo bien y cumplimos nuestras metas, hasta un 80% podemos reducir la recurrencia. Si no, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo recomendado a los pacientes que tienen aterosclerosis de grandes o pequeños vasos, pues es antiagregante. Generalmente no se usa la terapia dual ya por mayor riesgo de sangrado, a menos que el paciente ya tenga un dispositivo, ¿no? Algún esteno, otra cosa. O en la fase aguda lo podemos usar las primeras 3 semanas, antes decían hasta 90 días y ya después te quedabas con una, ¿no? Pero el riesgo de sangrado se incrementa. Y se ha visto que dosis mayores de aspirina es igual que dosis menores. Entonces, con dosis mayores hay mayor riesgo de sangrado, nos podemos quedar con 100 miligramos o 81 miligramos, ¿no? Clopidogrel con el mismo efecto, más caro, pero no hay diferencia entre uno y otro. Si es alérgico a uno o no respondió, podemos switchear de uno a otro. Y salvo ciertas situaciones que hay que dar terapia dual, ¿no? Y la anticoagulación, pues siempre el estándar de oro sigue siendo los antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Pero actualmente ya hay indicación para usar los nuevos anticoagulantes orales en pacientes que tienen un Has-Bled, que es un riesgo de sangrado alto, o pacientes que no siguen la compliance al tratamiento, ¿no? Pero obviamente tiene sus indicaciones precisas, su dilatación auricular no valvular. Si el paciente tiene una válvula metálica o tiene un estado hipercoagulable, pues no hay que elegir esto, ¿no? Pero sí tenemos
pues muchas opciones, ¿no? Las estatinas, pues se ha visto que a dosis altas, por lo menos en pacientes que han tenido un evento previo y tienen aterosclerosis, hay que usar dosis altas de 80 miligramos al día. A veces no la toleran los pacientes y podemos usar dosis menores, pero siempre hay que tratar de dejarlo con estatina. Pero nuestra meta es que tolere los 80 miligramos al día, que es lo que ha logrado impactar en reducir el riesgo de... Es un tema interesante y la verdad es que si logramos incidir en todo esto, pues vamos a prevenir bastante. Pero llama la atención que esta guía clínica es de 2014 y no ha salido la nueva, no sé por qué. Hay por ahí estudios aislados que proponen nuevas cosas como lo del CPAP y eso que está en otras guías, no en esta, ¿sí? Entonces, otro tema es la revascularización, ¿no? Pacientes, esto es importante porque luego los terapistas endovasculares andan poniendo stent por todos lados, ¿no? El único beneficio demostrado es en pacientes que tienen una enfermedad de la arteria carótida extracraneal, ¿sí? Significativa y sintomática, ¿sí? Hay de 70 a 99% de estenosis o en casos que no han respondido al tratamiento médico y que tienen de 50 a 99 o que dejamos de 50 a 69, que dudamos de que sí, pues, se pueden beneficiar si no responden, ¿no? Y lo que más ha demostrado beneficio es la endarectomía, o sea, quirúrgica, y posicionándose ahí también la colocación de stent, ¿no? Vamos a elegir al paciente, si tiene alto riesgo quirúrgico, pues se va a stent, ¿no? Si tiene una anatomía muy difícil, pues se va a stent, ¿no? Entonces vamos viendo, y también depende del centro, ¿no? La experiencia, ¿no? Que el centro tenga una mortalidad menos del 6% para endarectomía y menos del 3% para colocación de stent. Entonces tenemos que ver muchas variables antes de decidir, ¿no? Entonces, angioplastía con balón, ¿sí? Para abrir el vaso, colocación de stent para estabilizar la placa y la endarectomía, ¿no? Las técnicas quirúrgicas y obviamente los criterios básicamente no han cambiado mucho, ¿no? Una estenosis crítica mayor del 69%, o sea, de 70 a 99% que no esté tapada, a menos que sea una oclusión aguda, si puedes destaparla y colocar un stent, pero si ya está tapada en forma crónica no hay que destaparla. Si hay flujo, aunque sea poco, puedes estabilizar con endarectomía o poner un stent, ¿no? Entonces, con estas fórmulas que vemos aquí, calculamos el grado de obstrucción, ¿no? Y lo podemos hacer por Doppler, lo podemos hacer por angiotomografía, o lo podemos hacer por angioresonancia, o por angiografía, que es el estándar, pero es más invasivo. Afortunadamente tenemos 3 métodos que no son invasivos y tienen una sensibilidad y especificidad aceptable, arriba del 90, 95%, ¿no? Entonces, angiografía, a menos que se esté contemplando hacer una angioplastía terapéutica después del estudio, ¿no? Entonces, voy a resumir, el enfoque de prevención secundaria debe ir enfocado a la causa del evento, ¿sí? Los factores de riesgo que ya trae el paciente, aterosclerosis de grandes vasos, 15 a 20% de los casos, ¿sí? Cardioembólico, 25 a 30, enfermedad de pequeño vaso, 20 a 30. A veces no tenemos el diagnóstico por ignorancia o por falta de hacer estudios extensos, o porque sencillamente el 30% de los pacientes, aunque hagamos todo el abordaje, no llegamos a una etiología, ¿no? Y tenemos y otra cosa, si tengo 2 causas y no sé si es una u otra, pues también lo colocamos en este cajón. Y todas aquellas que nos dan lata, que son las más raras, todas las vasculopatías no ateroscleróticas, estados hipercoagulables, mencionaba, enfermedad de taquillazo, disecciones, enfermedad de células falciformes, CADASIL, etcétera, cosas raras que entran en este otro cajón, ¿no? Que tienen un tratamiento de la causa en sí. Entonces, si tenemos una aterosclerosis, ¿sí? Extracraniana, ¿sí? Un paciente con un EBC, pues el manejo es aspirina más clopidogrel en fase aguda. Los primeros, hay quien dice 3 semanas ahora, están aportando, antes decían 3 meses y luego una sola, ¿sí? Estatinas a dosis alta, 80 miligramos de torvastatina, mantener metas de TA menos de 140-90 y si es diabético menos de 130-80, modificar todo el estilo de vida que incluye todos los factores de riesgo que trae el paciente arrastrando, y si es candidato a cirugía, ¿de qué depende? O de que tenga una estenosis sintomática, ya es porque el paciente tuvo un evento previo, ¿no? Que sea de ese lado y que esté por arriba del 70%, de 70 a 99, o del 50 al 69 si han fracasado ya todas estas medidas, ¿no?
La aterosclerosis intracraneal, aquí es el mismo abordaje, menos la cirugía stent. Ahí no hay que poner stent ni nada. Hay quien dice que después de infartos recurrentes y modificando todo y sin infartándose, puedes, con un nivel de evidencia débil, puedes optar por hacer, colocar un stent, ¿no? Si fracasas al tratamiento médico, pero la indicación, la verdad es que la evidencia es débil, ¿no? Si tenemos un paciente con un EVC cardioembólico, tenemos que catalogarlo si es de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿no? Si es de alto riesgo, FA, o que haya trombos en la aurícula, ventrículo izquierdo, ¿sí? O que tenga una válvula protésica metálica, ya sea aórtica o mitral, o de las dos. Y de bajo riesgo si es algún foramen oval, un prolapso de la mitral o cosas que no tienen mucha implicación, ¿no? Entonces aquí, cardioembólico, siempre que hay anticoagulantes orales, ¿no? Primera elección siguen siendo antagonistas de la vitamina K, valoramos los nuevos, ¿sí? Controlar el ritmo, si requiere reemplazo valvular, ¿sí? En los pacientes que tienen un foramen oval permeable, o sea, que no ha demostrado que sean embolígenos, si no tenemos un estado hiperpolular primario para pensar que podemos quedarnos con antiagregación, ¿no? A menos que demostremos otra cosa, y mantener las metas igual que lo demás de TA, ¿sí? O si encontramos el estado hipercoagulable, pues se anticoagula. El cierre percutáneo se deja para esos pacientes que tienen un foramen muy grande, que tienen un chul derecha izquierda amplio, que tienen aneurismas interauriculares, ¿no? Entonces ahí sí se aconseja el cierre percutáneo, pero es la minoría, ¿no? Enfermedad de pequeño vaso, se aconseja nada más un antiagregante, las dosis, no se aconseja aquí terapia dual porque ya se ha visto que hay mayor riesgo de sangrado, la estatina a dosis altas y todo el control del perfil de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Hay cambios de estilo de vida y todo, ¿no? Si no sé la causa, pues hay que volver a revalorar qué nos hizo falta investigar en este paciente, incluso pues derivarlo por el neurólogo vascular para hacer el abordaje, y si no encontramos no hay que intervolularlo, usamos lo más noble que es la antiagregación, ¿no? A dosis bajas, aspirina, estatina, incluso a dosis bajas y todo lo demás. O sea, el control de los factores de riesgo y todo eso va en todos los pacientes, ¿no? Si tenemos una disección arterial, pues se han hecho muchos estudios, la verdad es que no ha sido mejor la anticoagulación que la antiagregación, pocos casos, cuando están embolizando, a pesar de estar antiagregados o anticoagulados, se puede poner un stent o se puede hacer una corrección quirúrgica, pero la verdad es que no es lo indicado, ¿no? Si tengo una endocardititis infecciosa, pues hay que tratar la endocardititis infecciosa, ya sea quirúrgica o medicamentoso, dependiendo de eso, ¿no? Si es un estado hipercoagulable, pues anticoagulantes, si un síndrome antifosfolípido, si necesita esteroides, dependiendo de la actividad que haya, ¿no? Entonces, siempre tratar la causa identificada, podemos tener más éxito, ¿no? Que identifiquemos la causa y diseñar el abordaje terapéutico en función de nuestro paciente, ¿no? No es una receta de cocina, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos duda de qué es, pues referirlo, ¿no? No tener miedo de... Si sabemos que nosotros hay que tratarlos como médicos de atención primaria, o sea, nosotros tenemos la capacidad de modificar todas estas cosas, ¿no? Estilo de vida, colesterol, triglicéridos, hipertensión, bla, bla, pero si considero que algo no está bien, no tengo un diagnóstico apropiado, el paciente no estoy llegando a las metas, pues derivarlo al especialista, ¿no? Entonces, en conclusión, ya les había dicho, o sea, si cumplimos nuestras metas de prevención secundaria, vamos a reducir un 80%, ¿no? La recurrencia de un evento vascular cerebral. Y obviamente las estrategias utilizadas pues se van a ir en función de los factores de riesgo que tenga el paciente, que podamos modificar, diabetes, hipertensión, dislipidemia, un SAPS, etc. Y el tratamiento médico pues va a depender si es requiere anticoagulación o antiagregación, y los que sean candidatos a un manejo intervencionista, pues ofrecerle, al paciente siempre hay que ofrecerle lo mejor que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿La estatina dosis alta por cuánto tiempo se da o es tiempo indefinido? Si tenemos una aterosclerosis, o sea, si el mecanismo de producción fue una aterosclerosis de grandes vasos o de pequeño vaso, nuestra meta es tener valores de LDL por abajo de 100, ¿no? Y si hay una aterosclerosis de grandes vasos y no se la voy a quitar quirúrgicamente o no se va a colocar un esteno o algo, pues indefinidamente. Mientras, siempre y cuando la tolere el paciente. A veces el problema que tenemos es que no la toleran. Y si no la toleran, puede optar por usar otras estatinas, ¿sí?
o dosis más bajas de la misma. Pero lo ideal es que el paciente se quede con estatinas por todos los efectos pleiotróficos que tiene sobre el endotelio, ¿no? Como protector. Si tiene LDL alta, si tiene HDL baja y si tiene, pues, razón de más, ¿no? Cumplir nuestras metas de subir el HDL y bajar el LDL, ¿no? El colesterol de baja densidad. Pero las estatinas, mientras esté ahí el riesgo, pues lo vamos a mantener por tiempo indefinido. Tengo una pregunta. Se sabe que en los servicios de urgencia hospitalaria ya se va a llevar a cabo el código ICTUS. ¿Cómo se va a implementar en el servicio de urgencias de primer contacto y los tiempos? ¿Cómo se va a implementar? Sí, eso debe existir en un hospital como este, que tiene todos los recursos y los médicos capacitados para hacerlo. El sistema organizacional es lo que va a dar la pauta, ¿no? O sea, si tienes el conocimiento, es formar equipos, ¿no? Formar equipos con el neurólogo, ¿sí? Especialista en enfermedad vascular, ¿sí? Con los urgenciólogos, con los radiólogos, ¿sí? Con el médico internista. Pero esos protocolos, o sea, ya existe el machote y los tiempos y cómo trabajar en cada paso, pero sí cada institución lo debe adaptar a sus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si tienes tomografía, pues con tomografía; si tienes resonancia, con resonancia; si tienes perfusión con tomografía o perfusión con resonancia, pues con ello, ¿no? Si tienes terapia endovascular, pues todos esos infartos de grandes vasos de entrada van a ir allá. Entonces, yo creo que es más la cuestión organizacional para implementar eso, pero ya están las directrices a seguir, ya están establecidas. Es cuestión de que haya una organización, ¿no? Por los servicios de urgencias y de neurología, ¿no? Para que esto se lleve de la mejor manera, porque también si no se hace en esa forma organizada, las cosas no van a funcionar, ¿no? Sí. Yo creo que la doctora Angélica Ruiz va a trabajar en eso.